Bienvenidos a Té de Tíos. Antes que nada quiero disculparme por haber llegado tan tarde, tuve un imponderable. Y hoy vamos a hacer un Té de Tíos, como hemos anunciado, unipersonal, con un título bastante curioso: lo antiguo, lo nuevo y lo eterno. ¿Por qué el título? Porque hoy vivimos muchas situaciones, bueno, como siempre, ¿no? Situaciones complejas, situaciones en las que uno ve caerse cosas que parecían inamovibles o muy sólidas. Y en verdad no me quiero restringir a cuestiones muy puntuales de instituciones determinadas, porque me parece importante sacar la reflexión más importante, o sea, más valiosa de todo esto, ¿no? Y es que los seres humanos y las instituciones pasamos. O sea, realmente, ¿no? O sea, nuestro tiempo se agota, ¿no? Salmo 8, ¿no? Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, que es el hombre que has creado, ¿no? Y en verdad somos un soplo, ¿no? Pero estaba pensando en cómo en estos días, sobre todo en el ambiente de la Iglesia Católica, hay una serie de instituciones que están siendo revisadas. Algunas de ellas ya se han tomado decisiones jurídicas importantes a nivel de derecho canónico, etcétera. Y a veces veo a la gente angustiada porque piensa: ¿y qué va a ser de mí? ¿O qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra fe si esta institución se cierra o se suprime o lo que fuera? Y en verdad, lo que hay que tener muy claro es que lo más importante es la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo no es fe en instituciones. Aquí entra una consideración sumamente importante, que es justamente lo que decimos en el credo. Cuando en el credo decimos 4 veces credo en el credo, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y finalmente digo creo en la Iglesia. El castellano no es muy propio para expresar lo que significa este cuarto creo, porque no es lo mismo creer en el Padre, creer en el Hijo y creer en el Espíritu Santo que creer en la Iglesia. En realidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el objeto de nuestra fe. Es decir, nosotros creemos en estas 3 personas que son un solo Dios, ¿no? En cambio, cuando digo creo en la iglesia, ese en significa dentro de la iglesia. Es decir, estoy en la iglesia porque creo en Dios, pero en sentido de objeto yo no creo en la iglesia. No sé si me dejo entender. La iglesia, ¿me dejo entender o no? ¿Sí? Bien. Es decir, la iglesia no es el objeto de mi fe. La iglesia, podríamos decir, es conmigo sujeto de fe, ¿sí? Yo creo dentro de la iglesia porque he sido convocado a ella. En ese sentido, cualquier institución, llámese congregación, orden religiosa, parroquia, cofradía, club de amigos, equipo de fútbol, lo que se congregue dentro de la iglesia por razones muy válidas o muy buenas, o lo que fuera, y que pase, en realidad no debería pasar nada con la fe de uno. Más bien, uno debería entender que es una prueba misma de la fe, de que probablemente el camino que yo estaba recorriendo o debe cambiar o debe mejorarse, o incluso podría ser que nos hayamos equivocado y esa institución no debe seguir. Y no pasa nada, amigos. Realmente no pasa nada. Si has estado acá por Dios, bueno, seguirás por Dios, ¿no? Entonces, eso lo digo yo hablando como católico de la experiencia que tengo hoy de cuestionamientos muy fuertes a varias instituciones, ¿no? Y por razones muy duras, muy graves, ¿no? Todos conocemos el tema de los abusos que han ocurrido en la iglesia, ¿no? Que es realmente un escándalo, pero un escándalo no en el sentido del ruido mediático, un escándalo en el sentido que ha dañado la fe de mucha gente, porque ese es el verdadero escándalo. Si ustedes revisan, la palabra escándalo significa piedra de tropiezo, pero no piedra de tropiezo en cuanto te dañan la fama o lo que fuera, sino piedra de tropiezo en el sentido de que no te dejan creer, le ponen trabas, tropiezos a tu fe, porque mucha gente que se acercó de buena fe a la iglesia fue abusada, ¿no? Lamentablemente abusada sexualmente o abusada psicológicamente también, con manipulaciones y presiones de los tipos. Entonces, yo creo que esto hay que entenderlo y mirarlo en el contexto de los tiempos de Dios, porque de otra manera uno se equivoca, uno está pensando que es, qué sé yo, pues no, voy a decir cualquier nombre porque yo no me quiero meter con nadie puntual, yo simplemente digo, no sé, supongamos que hay una orden religiosa que llama la orden de los carimuecos, ¿no?
Entonces, yo soy un carimueco, ya, eres un carimueco, listo. A mucha honra soy un carimueco y mi institución carimueca es la mejor del mundo y nosotros tenemos la verdad. Ya, puede ser. Pero en un momento te das cuenta de que esa institución no te ayuda a ti. Puede que ayude a otros, a ti no. Te vas, no pasa nada. Igual. Y si la iglesia se da cuenta que esta institución ya se acabó su razón de ser. Por ejemplo, ¿no? Los carimuecos se dedicaban como obra de caridad, a poner el carbón en los ferrocarriles para llevar alimentos a los pobres. Ya, sí. Resulta que desaparecieron los ferrocarriles, los carimuecos ya no tienen sentido. Pues. Desapareció su razón de ser. También puede ser que hayan nacido mal, que hay instituciones que nacieron mal, que no tenían un fondo real, ¿no? Y también ha pasado en la historia de la Iglesia muchas veces. No estamos hablando solamente del siglo XXI, sino del XX y para atrás, ¿no? Si uno es cristiano de verdad, tiene que ser fiel a Dios en la iglesia y dice creer dentro de la iglesia y obedece a la iglesia, porque la iglesia no es un sujeto puramente humano. La iglesia es, como decimos también en el credo largo, una santa, católica y apostólica. Por lo tanto, el Espíritu de Dios guía a la iglesia, ¿no? Lo cual no hace que los hombres sean infalibles. Ojo, este es un punto sumamente importante. El tema de la infalibilidad del Papa se restringe a dos asuntos claves, fe y moral, pero con una condición fundamental, que el Papa haga uso del privilegio ex cátedra, es decir, que esté hablando desde la cátedra de Pedro. Allí es infalible. Si el Papa opina sobre fútbol, opina sobre política, no necesariamente es infalible, es opinable lo que diga. Y aquí yo no estoy diciendo nada raro, esto es así, ¿no? Entonces, por eso es que este programita unipersonal se llama así, ¿no? Pasado, presente y lo eterno. ¿Por qué? Me inspira una frase que leí en un libro, un autor que para muchos es discutido, pero que a mí me pareció esta frase muy interesante porque es muy válida. Henri de Lubac, en un libro, dice: de lo antiguo y de lo nuevo solo sobrevive lo eterno, ¿no? En ese sentido, me parece súper importante entender que lo que está ocurriendo hoy en la iglesia, en nuestras familias, en donde sea, incluso en términos políticos del país, son todas cosas que pasan. Lo importante realmente es vivir según la verdad, ¿no? Buscar la verdad, decir la verdad, cueste lo que cueste, no someterse por miedo a presiones que no tienen que ver con la verdad. En ese sentido, al que diga la verdad, al que le toque decirla y al que toque combatir por la verdad, siempre, siempre va a ser perseguido. Eso está prometido. Te van a perseguir por causa de la justicia. Pero es importantísimo que sea por causa de la justicia, no de tu injusticia. Se han puesto a ladrar los perros. No se escucha. Ya. No de tu injusticia o de tu maldad. Si te persiguen por malvado, estás bien perseguido, ¿no? Y si te persiguen por ser una buena persona y por ser cristiano y por predicar la verdad de Jesucristo, esa persecución es bienaventuranza. Te duele de alma, te quedas solo, pero es importantísimo que ocurra, o sea, porque de eso se trata, ¿no? Nuestro Señor no nos prometió un camino de rosas, habló de una puerta estrecha y habló de lo difícil que es ser fiel a su enseñanza. Y un poco en eso estamos, ¿no? Entonces, cuando pusimos el título de este programa, de lo antiguo y de lo nuevo solo sobrevive lo eterno, era porque yo hace un buen tiempo estudié un seminario sobre el libro 11 de las Confesiones. Ese es mi contexto. Sería interesante que le den una leída. No voy a repetir todo el libro 11 de las Confesiones, pero es una reflexión sobre la creación y sobre el tiempo muy, pero muy interesante, ¿no? San Agustín, cuando habla del tiempo, dice lo siguiente: cuando no me preguntan, sé lo que es el tiempo, pero cuando me preguntan, no lo sé, ¿no? Y este es un tema muy interesante. Si yo les preguntara a los que me están escuchando, ¿qué es el tiempo?, ¿qué me responderían? Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Qué es el tiempo? No se puede contestar la pregunta. Ojo, pero ¿cómo que no se puede? El tiempo es lo que miden los relojes. ¿Qué miden los relojes? Tiempo. Incluso a veces he escuchado personas tratando de responder diciendo: el tiempo es el espacio que... A ver, espérate un ratito. ¿El tiempo es el espacio?
el tiempo es lo que se demora en la Tierra en girar pues sobre su eje. No, ese es el día, pero el día es una medida de tiempo. Entonces San Agustín dice, en verdad no sabemos qué es el tiempo. Es una ignorancia muy profunda. Un misterio en realidad. Entonces dice, pero no voy a abandonar mi investigación. Cuando nosotros hablamos de tiempo, hablamos de tres cosas muy puntuales, ¿no? Hablamos del futuro, hablamos del presente y hablamos del pasado. Y San Agustín avanza y dice, el pasado no existe, porque el pasado fue presente en su momento, pero ahora ya no existe, por eso lo llamamos pasado. Solamente existe en la memoria, en el recuerdo. Entonces uno dice, entonces me queda el futuro. Perfecto. Pero amigos, el futuro todavía no existe, porque el futuro no llegó. Y San Agustín dice, el futuro existe en la imaginación. Imaginamos que va a pasar esto o lo otro, pero no sabemos el futuro. Podemos calcular, sí, algunas cosas. Si hago tal o cual cosa, ocurrirá tal otra. Si yo estudio una carrera, lo más probable es que me gradúe y lo más probable es que termine trabajando en aquello en lo cual me especialicé. Pero no pasa, ¿no? No necesariamente. Entonces, yo no sé del futuro. Entonces San Agustín dice, no sé nada del pasado, que solamente queda en el recuerdo. No sé nada del futuro, porque todavía no llegó. O sea, el pasado ya fue, el futuro no llega. Entonces uno dice, entonces nos queda el presente. Y en ese momento, en el libro 11, la reflexión es muy interesante, porque te dice, ¿qué es el presente? ¿Tiene unidad de medida el presente? Si yo digo el presente año, yo digo el presente mes, digo el presente día, digo la presente hora, digo este segundo presente, en el momento en que lo digo, ese segundo ya pasó. Y de futuro pasó a ser pasado. Entonces San Agustín saca esta conclusión. Por lo tanto, somos nada. Realmente es una gran debilidad, una gran miseria humana el tiempo. Y si lo consideramos bien, debería conducirnos a la desesperación. Nada de lo que hacemos tiene mayor sentido porque nos acabamos, ¿no? La única certeza que tenemos es la de la muerte. Entonces, aquí es donde San Agustín saca una reflexión que a mí me pareció muy interesante, me dio un golpazo en la cabeza y no volví a recuperarme porque realmente es así, ¿no? El tiempo es una gran miseria, salvo que sea la otra cara de la eternidad. Que el tiempo realmente sea amor. El tiempo, si lo pensamos bien, es amor. Por ejemplo, ¿a quién le dedicas más tiempo? Realmente a la gente que amas. Si no le dedicas tiempo es que no lo amas, puedes decir lo que quieras. ¿No? Si yo no dedico tiempo a mis hijos es que no los amo. Si yo no dedico tiempo a mi trabajo es que no amo mi trabajo. Si yo no le dedico tiempo a mis amigos es que no los amo. Es así. Entonces lo más valioso que tenemos es el tiempo. Por lo tanto, esta reflexión de San Agustín me llevaba a pensar justamente en las circunstancias que estamos viviendo. Lo digo porque veo muchas angustias en personas sobre estos temas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con la iglesia? Por cosas que todos conocemos que son muy complicadas. Pero ¿cuándo no han sido así? O sea, evidentemente estamos enfrentando ahora una problemática muy grave, ¿no? Yo lo diría en una sola palabra, creo que no es difícil entenderlo. Lo que está ocurriendo en la iglesia es modernismo. O sea, es una herejía del siglo XX condenada por Pío X, ¿no? Que es la idea de que no existe una verdad atemporal que sobreviva al tiempo, sino que la verdad se va haciendo historia. Esta es una vieja idea marxista y de muchos otros, ¿no? Pero esa no es una idea cristiana. O sea, la verdad de Jesucristo es una verdad eterna. Por algo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, la verdad cristiana, ojo, hablo como cristiano. Yo sé que muchos de los que pueden estar escuchando este programa no lo son. Yo respeto a todas las personas. Lo que pasa es que no comparto todas las creencias, como es obvio, si no, no sería cristiano. Digo, esto es una salvaguarda porque, como a veces ando en redes y me andan discutiendo cosas, que yo a veces digo, no sé si entiendes la discusión. Porque claro, si yo soy cristiano y creo que un judío nacido en Belén y muerto en Jerusalén es verdaderamente Dios y ha resucitado, la consecuencia lógica es que si ha resucitado está vivo, y si está vivo está presente, y si está presente, su verdad, la verdad que nos ha dado es la verdad definitiva. Eso es así. Entonces, si nosotros valoramos lo antiguo y lo nuevo, en realidad lo que sobrevive es lo que de verdad hay en estos tiempos. Entonces, por eso es que ese es el fundamento de la esperanza. La esperanza cristiana no es un optimismo barato. No es, yo tengo fe que todo cambiará y el mundo será mejor, porque el mundo no parece que va a ser mejor, para nada.
No tiene por qué ser mejor. Lo que podemos ser mejores somos nosotros. O sea, es cada uno, ¿no? El bien que puedes hacer, que al final es lo único que te vas a llevar de esta vida. Como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestros días seremos evaluados en el amor. El examen será de cuánto amamos, de cuánto bien hicimos. Nadie nos preguntará si fuimos, no sé, los más guapos del barrio, si tuvimos mucho dinero, si tuvimos mucha fama, si nos aplaudieron muchos, si fuimos recordados en este mundo. Porque esa pregunta se va con el mundo, es irrelevante. Entonces, concluyendo un poco la idea de este té de tío, en realidad sería como en singular, ¿no? Té de tío, ¿no? Aquí tengo mi té y yo soy el tío, ¿no? Té de tíos, pero en singular era un poco eso, ¿no? O sea, llamar la atención sobre un elemento básico de la vida cristiana, y es la relatividad de todo de cara al amor. Porque al final, la síntesis más importante de la vida no es lo que se nos ocurre, sino el amor de Dios. ¿No? Porque, como dice San Juan, ¿no? Dios es amor, y por lo tanto nosotros, que somos criaturas de Dios, creadas por Él, llevamos dentro de nosotros la huella de su amor. La coherencia con esto es lo que nos hace felices o infelices, ¿no? Porque el que intenta amar realmente, y esto es difícil, se da cuenta que todo es relativo al amor. O sea, sí, si logré tal cosa, tal otra, si me aplaudieron, si... A veces damos por importantes cosas que no son tan importantes, son, repito, relevantes en su momento, pero de cara al amor, y no a otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que quería dejarles un poquito esta reflexión, ¿no? Las cosas pasan. Lo digo porque estoy citando a un párroco muy bueno. Probablemente alguno de los que nos está viendo lo conoce. No, pero ni siquiera es párroco, creo que es un sacerdote, simple y sencillo. Que me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, los hombres pasan, ¿no? Los hombres y las instituciones pasan, ¿no? Solo queda el amor. Y me pareció súper importante y muy esperanzador justamente porque me parece que esa es la clave de lectura de todo. Entonces, que coincide completamente con el viejo poema de Teresa de Jesús, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, ¿no? La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta, ¿no? Cuando Santa Teresa de Jesús dice esto, está diciendo una enorme verdad que relativiza las cosas que nos parecen súper importantes, ¿no? Porque a veces nos parece mucho más importante el dinero que Dios mismo. Y claro, uno lo puede ver, no es tan difícil darse cuenta de eso, ¿no? Cuando el dinero, que es un Dios celoso, se apodera de personas, de instituciones, y todavía mucho más grave cuando son instituciones religiosas, se produce un enorme falseamiento de lo que es la fe cristiana, ¿no? Y eso es muy grave. Eso es exactamente el escándalo. Los abusos sexuales, psicológicos, las manipulaciones, etcétera, son simplemente la muestra de esto, de un amor a algo que no es Dios. Y por lo tanto, lo más importante termina siendo la institución por sobre las personas. Y la institución se convierte en una especie de ídolo. Es exactamente lo que Jesucristo le critica con mucha furia a los fariseos. Convierten a la ley en un Dios, pero la ley no es Dios. Dios es Dios, ¿no? Y su ley es el amor. Todo el Evangelio lo podríamos leer como una diatriba permanente de Jesucristo contra los fariseos y el dinero. No pueden servir a dos señores, ¿no? Porque amarás a uno y despreciarás al otro. Y una de las más fuertes críticas que Cristo le hace a los fariseos es justamente esa, ¿no? Que ustedes no entran y no dejan entrar, ponen cargas pesadas en los hombros de los demás y no mueven un dedo. Son hipócritas, porque se muestran por afuera muy buenos y por adentro están llenos de podredumbre y de malos olores, ¿no? Entonces, esta crítica a los fariseos creo que yo no voy a señalar de fariseo a nadie, porque probablemente yo también lo sea en muchos sentidos. Pero creo que más allá de eso, más allá de quién puede hacerlo o no, creo que nos marca un derrotero súper importante, súper importante. Hay que buscar a Dios y lo demás se nos dará por añadidura. No hay que preocuparse por las cosas que son relativas, sin preocuparnos primero por las esenciales. El amor es lo esencial.
Y todo lo demás se nos dará por añadidura. Necesitas dinero, trabaja, consigue el dinero que puedas. No tienes dinero, bueno, trata de conseguirlo, ¿no? Pero nunca te apegues a él. Nunca le des al dinero el valor que no tiene, ¿no? Y lo digo porque soy muy consciente y me lo han dicho muchas veces. Entonces, ¿de qué comes? Como de lo que trabajo, pues amigo. O sea, esa no es la discusión. El tema es a quién sirves. ¿Tú te sirves del dinero o sirves al dinero? No contestes tan rápido, ¿eh? Porque no es tan fácil contestar, ¿no? Ya, yo te digo, no, yo me sirvo del dinero y no al dinero. Ya, a ver, te pongo un cheque con $100.000. A ver, devuélvelo o dónalo. ¿No? No está fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, el dinero es pesadito, ¿no? Ahí está esa vieja fábula de un zapatero remendón que vivía al costado de un millonario. El millonario vivía triste cuidando su dinero y el zapatero remendón silbaba todo el día, estaba contento, vendía un par de zapatos y con eso compraba su comida o sea, arreglaba zapatos y vivía tranquilo y contento silbando en su patio. El millonario, envidioso del zapatero remendón, un día le regaló una bolsa de oro. El zapatero remendón entierra la bolsa de oro en su jardín y nunca más volvió a silbar. Hasta que se dio cuenta de qué era lo que pasaba. Desenterró la bolsa y se la devolvió al millonario y dijo, mira, ¿sabes qué, hermano? Yo prefiero ser feliz que tener dinero. Este cuentito, fábula de Esopo o Samaniego, una de esas que me contaron de chiquito, a mí siempre me suena en la cabeza, ¿no? ¿A quién sirves? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo importante? Lo digo porque cuando yo he hecho una crítica a la avaricia en redes, ahí en mi Facebook o en mi blog, escribí una vez un articulito, una tontería que se llamaba Sin pasión por el dinero. Porque honestamente yo le tengo miedo, te vuelve muy tonto, es una poderosa droga. Entonces, y siempre que dices, no acumules, la gente te dice, pero ¿qué tienes contra el progreso? ¿Qué tienes contra el emprendimiento? ¿Cómo voy a tener algo contra el progreso y contra el emprendimiento? Lo que le digo a las personas es que no te gobiernen el dinero. Porque esa es una de las cosas más graves que ocurren hoy. Y esta crisis que vemos en la iglesia, en instituciones de la iglesia, que no son pocas lamentablemente, en instituciones del Estado, que tampoco son pocas lamentablemente, en ideologías perversas de todo tipo, que tampoco son pocas, más lamentablemente todavía, es el dinero. Porque el dinero te da una especie de ilusión de poder, pero jamás te da autoridad. La autoridad es una cosa muy distinta del poder, ¿no? El poder debería estar al servicio de la autoridad y no al revés. Cuando la gente escucha hablar a Cristo, dice, hablaba como autoridad. Habla con autoridad, no como sus escribas. Porque Jesucristo decía lo que hacía, ¿no? Y hacía lo que decía. Entonces, esa coherencia es lo que te da autoridad. No nos equivoquemos. Nada te puede dar autoridad si no son tus propios actos y tu propia coherencia. Y en ese sentido, la clave de todo es el amor. Listo, amigos. Este ha sido Té de Tíos, un unipersonal que estamos probando. A ver qué tal nos va. De vez en cuando haremos uno que otro. Estoy esperando a mi gran amigo don César Sánchez, gran conversador y además una persona que sabe muchísimo. Pero bueno, nada, eso, mis oraciones por todos ustedes, que Dios los bendiga y nos veremos en el próximo Té de Tíos.